A finales del siglo XIX, España era un imperio en decadencia, incapaz de sostener sus últimas posesiones en ultramar. Pero su pérdida de poder no terminó ahí. Décadas después, el país se sumergió en una brutal guerra civil que dividió a la sociedad y dejó cicatrices que aún persisten. Cómo un imperio que alguna vez dominó el mundo perdió su influencia. Cómo el franquismo moldeó la vida de millones de mujeres. Y finalmente, ¿qué sucedió con aquellos que tuvieron que huir para salvar sus vidas? En este video exploraremos la caída de España como potencia, su guerra más sangrienta y las consecuencias que definieron su historia en el siglo XX. La historia de España está marcada por grandes victorias, pero también por derrotas que la redefinieron. En este video, analizaremos 4 momentos cruciales que cambiaron el rumbo del país. Desde la pérdida de sus últimas colonias en 1898 hasta la Guerra Civil Española, el impacto del franquismo en la vida de las mujeres y el exilio masivo de miles de españoles en busca de un nuevo hogar. Prepárate para un viaje a través de los momentos más oscuros y transformadores de la historia moderna de España. Imaginemos el escenario. Estamos en Cuba, en pleno siglo XIX. La isla es uno de los territorios más codiciados por España, pero a la vez es un polvorín a punto de estallar. En 1868, los cubanos deciden que ya es hora de librarse del dominio español y así comienza la famosa Guerra de los 10 años. Aunque España logró sofocar esta rebelión, las tensiones no desaparecieron. Al contrario, crecieron aún más. La independencia seguía siendo el objetivo, y a finales del siglo XIX estalló la Guerra de Independencia cubana en 1895. José Martí, uno de los grandes líderes independentistas cubanos, impulsó el movimiento de liberación. La situación era clara. Los cubanos querían autogobernarse, y España no estaba dispuesta a ceder su perla del Caribe. Pero la historia no fue tan sencilla. España tenía problemas por todos lados, y Cuba no era la única colonia en rebelarse. Ahora, volamos a Filipinas, una colonia en el otro extremo del mundo que también empezaba a alzar su voz. Los filipinos, al igual que los cubanos, ya no estaban dispuestos a soportar el control colonial español. En 1896, un grupo secreto llamado Katipunan lideró una revolución que sacudió al archipiélago. El líder más destacado fue Emilio Aguinaldo, un joven general filipino que se convertiría en una figura clave en la lucha por la independencia. España estaba luchando en 2 frentes. Mientras intentaba controlar a los rebeldes en Cuba, también tenía que enfrentarse a la resistencia filipina. Para un imperio que ya no estaba en su mejor momento, esto era una receta para el desastre. Estas rebeliones no solo fueron el resultado de un descontento local. La historia de la pérdida de Cuba y Filipinas está profundamente conectada con la propia debilidad de España. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes de seguir, si te está interesando el tema, no olvides suscribirte para más contenido como este. Ahora bien, ¿qué pasaba en España en esa época? ¿Por qué, de repente, el imperio que alguna vez fue tan poderoso parecía derrumbarse? La respuesta está en la debilidad interna. España, a finales del siglo XIX, estaba en decadencia. Había perdido gran parte de su poder político y económico. Las guerras carlistas, una serie de conflictos civiles por el trono, habían dejado al país exhausto. No solo en términos de recursos, sino también en términos de moral. Además, la inestabilidad política era una constante. Los cambios de gobierno, las luchas internas y la falta de una dirección clara debilitaban aún más al país. Mientras las grandes potencias europeas, como el Reino Unido o Francia, se modernizaban y expandían, España parecía quedarse atrás.
Pero no solo eran problemas políticos. La economía española también estaba en ruinas. Mantener el control de colonias tan lejanas requería un gasto militar enorme. Y sinceramente, España ya no tenía el dinero ni los recursos para hacerlo. A nivel militar, la situación era aún peor. El ejército español estaba mal equipado y poco preparado para enfrentarse a los desafíos que se le venían encima. Tanto en Cuba como en Filipinas, los rebeldes locales sabían que la resistencia española era débil y que la victoria, aunque difícil, era posible. Este es el punto en el que la decadencia de un imperio se hace evidente. Mientras España trataba de mantener lo poco que le quedaba, el mundo seguía avanzando. Y en ese mundo había una nueva potencia que estaba al acecho: Estados Unidos. Estados Unidos, en ese momento, tenía su propia visión del futuro. La doctrina del destino manifiesto, una idea que sugería que los estadounidenses estaban destinados a expandir su influencia por todo el continente, y más allá, ya estaba en pleno apogeo. El Caribe y el Pacífico se convirtieron en los puntos clave de su interés, y tanto Cuba como Filipinas eran territorios estratégicamente importantes para sus planes de expansión. Aquí es donde entra en juego un momento clave. En 1898, el acorazado estadounidense USS Maine explotó en el puerto de La Habana. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué causó la explosión, pero lo que sí sabemos es que este evento fue el pretexto perfecto para que Estados Unidos declarara la guerra a España. Los estadounidenses no perdieron el tiempo. En cuestión de meses, su ejército y su marina se enfrentaron a las fuerzas españolas en un conflicto breve pero devastador. La guerra hispano-estadounidense fue rápida, pero España no tuvo ninguna oportunidad. Las fuerzas españolas, mal equipadas y con poca moral, no pudieron resistir la superioridad tecnológica y militar de los estadounidenses. Al final, España no tuvo más remedio que rendirse. El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, marcó el final del conflicto. España cedió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos, y con ello se desmoronó lo que quedaba de su imperio. De la pérdida del imperio a la guerra civil, España no solo perdió sus colonias, sino que también perdió la estabilidad. Lo que siguió fue una serie de crisis políticas y sociales que llevaron al país al borde del abismo. Así comenzó uno de los conflictos más destructivos del siglo XX, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española. Este conflicto no solo fue una guerra interna, también se convirtió en el campo de pruebas de las grandes potencias europeas y tuvo consecuencias devastadoras que se sentirían durante décadas. En este video vamos a desglosar las causas y los efectos de este conflicto a través de varios puntos clave. Las profundas divisiones ideológicas que llevaron al estallido de la guerra. El papel crucial que jugaron las potencias extranjeras en el desarrollo del conflicto. La brutalidad de la guerra y las consecuencias de la victoria de Franco. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal para más videos sobre historia y temas de actualidad. Para entender cómo España llegó a la guerra civil, tenemos que remontarnos a la situación política y social del país en la década de 1930. España era un país fracturado, con tensiones sociales que habían ido en aumento durante años. Las profundas diferencias entre las clases sociales, los sectores rurales y urbanos, y los diferentes grupos políticos crearon un ambiente explosivo. Por un lado, teníamos a los republicanos, un grupo diverso que incluía a socialistas, comunistas, anarquistas y liberales. Aunque sus ideales no siempre coincidían, estaban unidos por la visión de una España moderna y democrática, donde las reformas sociales eran vistas como la clave para el progreso. Querían transformar la estructura de poder del país,
redistribuir las tierras de los grandes terratenientes y debilitar el poder de la Iglesia Católica, que hasta entonces había tenido una gran influencia en la vida política y social de España. Los republicanos abogaban por una sociedad laica en la que los derechos de los trabajadores y la igualdad de oportunidades fueran garantizados. Pero la reforma agraria y otras políticas propuestas generaron un profundo resentimiento en las élites tradicionales y en sectores del ejército. Por otro lado, los nacionalistas, un grupo que incluía a conservadores, monárquicos, sectores religiosos y gran parte del ejército, veían el ascenso de los movimientos de izquierda como una amenaza para todo lo que defendían. Para ellos, la República y sus reformas representaban el caos, la pérdida de la identidad nacional y la disolución del orden social. El conflicto era inevitable. Mientras los republicanos abogaban por el cambio y la modernización, los nacionalistas estaban decididos a preservar el statu quo. Las tensiones llegaron a un punto crítico en julio de 1936, cuando un grupo de generales, entre ellos Francisco Franco, dio un golpe de Estado que tenía como objetivo derrocar al gobierno republicano. Este golpe no tuvo éxito inmediato en todo el país, y lo que comenzó como una rebelión militar rápidamente se transformó en una guerra civil que desgarraría a España durante 3 largos años. A medida que la guerra avanzaba, la propaganda se convirtió en un arma poderosa para ambos bandos. Carteles, discursos y canciones se usaron para demonizar al enemigo y reclutar apoyo. La sociedad española se polarizó aún más, y la guerra se libró tanto en los campos de batalla como en las mentes de los españoles. La influencia de la propaganda en la Guerra Civil Española no solo ayudó a consolidar la identidad de cada bando, sino que también dejó cicatrices profundas en la sociedad. Amigos y vecinos que alguna vez habían convivido en armonía, ahora se miraban con desconfianza e incluso con odio. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto interno. Pronto atrajo la atención de las potencias internacionales, que vieron en esta guerra una oportunidad para probar sus armas y tácticas. De hecho, la Guerra Civil Española fue una especie de preludio a la Segunda Guerra Mundial. Alemania e Italia, bajo los regímenes de Hitler y Mussolini, decidieron intervenir activamente del lado de los nacionalistas. Hitler envió la Legión Cóndor, una unidad de la Fuerza Aérea Alemana que fue responsable de algunos de los ataques más devastadores, como el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica, en abril de 1937, se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra. Más de 1.500 personas murieron en un ataque aéreo dirigido contra una población civil. Este tipo de bombardeos se volverían comunes en la Segunda Guerra Mundial, pero en 1937, Guernica fue uno de los primeros lugares donde el terror aéreo mostró toda su capacidad destructiva. Por otro lado, los republicanos contaban con el apoyo de la Unión Soviética, aunque este apoyo fue más limitado. Stalin veía en la Guerra Civil Española una oportunidad para expandir su influencia en Europa y apoyar el comunismo. A pesar de enviar armas, asesores militares y recursos, la ayuda soviética fue insuficiente para igualar el poder militar que los nacionalistas recibieron de Alemania e Italia. En conclusión, la Guerra Civil Española fue un conflicto que dividió no solo al país, sino también a familias, amigos y generaciones enteras. Su impacto fue devastador y sus secuelas se sienten hasta el día de hoy. De la guerra civil a la maquinaria ideológica del franquismo. Con la victoria de Francisco Franco, España entró en una nueva era de dictadura. Pero la guerra no solo se libró en los campos de batalla, sino también en la vida cotidiana.
La sección femenina fue una de las armas más poderosas del franquismo para controlar la sociedad. ¿Cómo moldeó la vida de millones de mujeres? La mujer como instrumento político en regímenes totalitarios. Desde los inicios del siglo XX, los regímenes totalitarios entendieron que el control sobre las mujeres era clave para consolidar sus bases de poder. Este fenómeno, que denominamos feminización política, se basaba en exaltar roles tradicionales como la maternidad y el hogar para reforzar una ideología autoritaria. En palabras de Adolf Hitler, convenced a las mujeres y los hombres vendrán solos. No fue un concepto exclusivo del franquismo, lo vimos en la Italia de Mussolini y en menor medida en regímenes democráticos occidentales de posguerra, donde la estabilidad familiar se vinculaba con la prosperidad nacional. En España, el franquismo llevó esta política a un nivel extremo, en parte porque la economía dependía del trabajo agrícola y familiar. La Iglesia Católica, con su influencia histórica en la sociedad, encontró un aliado en el régimen para consolidar un ideal femenino sumiso y dedicado al hogar. Si crees que este modelo era simplemente una estrategia conservadora, espera a descubrir cómo la sección femenina se convirtió en una verdadera máquina de adoctrinamiento. Nacimiento de una herramienta ideológica. La sección femenina nació en 1933 como una pequeña rama del partido falangista, con apenas 7 afiliadas. Sin embargo, su verdadero auge llegó durante la Guerra Civil Española, 1936 a 1939. A través del auxilio de invierno y el auxilio social, la organización ganó visibilidad al ofrecer asistencia a familias afectadas por el conflicto. En 1939, la sección femenina se convirtió en un organismo estatal con el propósito de uniformar ideológicamente a las mujeres españolas. Su lema, Dios, patria y hogar, reflejaba una triple subordinación: religiosa, patriótica y familiar. Formación ideológica, alineada con la falange, la Iglesia y el Estado, promovía una separación rígida de roles entre hombres y mujeres. Control educativo. Se instauró el servicio social en 1940, una obligación para todas las mujeres, especialmente maestras. Los discursos oficiales destacaban la importancia de la mujer como transmisora de valores nacionales. En palabras de sus líderes, el poder de difusión de una doctrina que puede tener una mujer dentro de casa es inmenso. Pero ¿qué pasaba con las mujeres que no encajaban en este molde? La religión como pilar ideológico del franquismo. La Iglesia Católica y su rol en la sección femenina. La Iglesia Católica tuvo un papel crucial en la construcción del ideal femenino franquista. La sección femenina adoptó valores como la castidad, la maternidad y la obediencia como normas fundamentales. Desde la infancia, las niñas eran formadas bajo estos principios. Las parroquias no solo eran centros religiosos, sino también espacios de socialización femenina. Las mujeres no solo eran las guardianas del hogar, sino también los pilares de la moral cristiana en la sociedad. Mientras que en la Alemania nazi y la Italia fascista se alentaba a las mujeres a contribuir al engrandecimiento nacional con roles productivos, el franquismo las relegó al ámbito doméstico. Y aquí surge una gran contradicción. ¿Cómo podían las líderes de la sección femenina, muchas solteras y con trayectorias políticas, encarnar este modelo? Contradicciones y limitaciones de la sección femenina. La paradoja de sus líderes. Las dirigentes de la sección femenina, como Pilar Primo de Rivera, promovían un modelo femenino que ellas mismas no vivían. Defendían la maternidad, el matrimonio y la sumisión, pero ellas habían optado por una vida pública y política. Una identidad fragmentada. La organización nunca logró consolidar una identidad propia.
Por un lado, buscaba imitar modelos fascistas europeos, pero dependía profundamente de la Iglesia Católica. Muchas mujeres aceptaron este modelo, pero no por convicción ideológica, sino por obligación social o económica. Sin embargo, hubo resistencia pasiva. En las ciudades, especialmente, el modelo del ángel del hogar perdió fuerza con el tiempo. Entonces, ¿qué quedó realmente de esta ideología después de décadas de dictadura? El papel de la mujer en el franquismo, y específicamente la influencia de la sección femenina, representa un claro ejemplo de cómo un régimen totalitario puede moldear la sociedad a través de la instrumentalización del género. Sin embargo, las contradicciones internas de esta política limitaron su impacto a largo plazo. Por encima de todo, fue la Iglesia Católica la que dejó una huella más duradera en el ideal femenino, incluso después de la caída del franquismo. Mientras el franquismo imponía su visión de España, miles de personas no tuvieron otra opción que huir. América Latina se convirtió en el destino de un exilio masivo. Pero, ¿cómo influyó Franco en los regímenes autoritarios de la región? La historia de España no terminó dentro de sus fronteras. Su sombra se extendió por todo un continente. Tras la victoria franquista, cerca de 500.000 españoles huyeron. Muchos encontraron refugio en Francia, pero otros buscaron horizontes más lejanos. América Latina, un continente con lazos históricos y culturales profundos con España. Países como México, Argentina, Chile y Venezuela abrieron sus puertas, convirtiéndose en tierras de esperanza. México, tierra de acogida masiva. México, bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, recibió a más de 20.000 exiliados. Intelectuales, artistas, escritores y científicos españoles enriquecieron la vida cultural y académica mexicana. Entre ellos destacan figuras como el poeta Luis Cernuda, el pintor Remedios Varo y el filósofo José Gaos. Su contribución ayudó a transformar el panorama cultural mexicano en el siglo XX. Pero no todo fue idílico. Muchos exiliados enfrentaron discriminación y pobreza. Su condición de refugiados los marcó como ciudadanos de segunda clase en algunos países. A pesar de ello, lograron establecer comunidades cohesionadas que mantuvieron viva la memoria de la República Española. Argentina y Chile. Oportunidades y tensiones en Argentina. Los exiliados encontraron una sociedad polarizada. Si bien algunos sectores progresistas los apoyaron, también enfrentaron la hostilidad de grupos conservadores. En Chile, el presidente Pedro Aguirre Cerda fue clave para recibir a numerosos españoles, especialmente intelectuales y artistas. La llegada del barco Winnipeg, gestionado por Pablo Neruda, simboliza el espíritu de solidaridad chileno. Pero mientras estos exiliados buscaban libertad, Franco comenzaba a construir su red de influencias al otro lado del Atlántico. ¿Cómo se entrelazaron estos dos mundos? Paralelamente al exilio republicano, Francisco Franco consolidó su régimen en España. En busca de reconocimiento internacional y aliados ideológicos, Franco estableció relaciones estrechas con dictaduras de derecha en América Latina. Estas alianzas fueron motivadas tanto por intereses políticos como por una visión compartida de combate contra el comunismo. Relación con Perón en Argentina. Juan Domingo Perón, aunque conocido por su populismo, mantuvo una relación pragmática con Franco. Ambos compartían una retórica anticomunista. Durante su mandato, Perón permitió la llegada de exiliados franquistas que buscaban escapar de la posguerra europea. Al mismo tiempo, Argentina se convirtió en un refugio para nazis y colaboradores del Eje. La misión franquista en Chile y Brasil. En Chile, Franco apoyó al general Augusto Pinochet tras el golpe de Estado de 1973. Aunque este apoyo fue principalmente diplomático y simbólico, refleja los intereses comunes entre ambos regímenes. De manera similar, en Brasil,
Los contactos franquistas con los gobiernos militares buscaron reforzar el combate contra la izquierda. Estrategia de influencia cultural y económica. Franco también utilizó la cultura como herramienta diplomática. A través del Instituto de Cultura Hispánica, el régimen franquista promovió una narrativa que exaltaba los lazos históricos entre España y América Latina. Esto ayudó a suavizar la imagen internacional de la dictadura y a fortalecer sus lazos con gobiernos autoritarios. ¿Cómo reconciliar estas alianzas con el sufrimiento de los exiliados que escaparon del mismo Franco? La respuesta no es simple, pero está en el impacto duradero de este período. El exilio español y el apoyo de Franco a dictaduras latinoamericanas crearon un panorama complejo lleno de contradicciones. Mientras los exiliados luchaban por preservar los valores republicanos, Franco trabajaba para imponer su visión autoritaria. Esta dualidad marcó profundamente las sociedades latinoamericanas. El impacto cultural y académico del exilio. Los exiliados españoles no solo se integraron a sus nuevas comunidades, sino que las transformaron. En México, la editorial Fondo de Cultura Económica se convirtió en un referente gracias al trabajo de intelectuales españoles. En Chile, el poeta Rafael Alberti dejó una huella imborrable. Su legado perdura en las instituciones culturales y académicas de América Latina. La sombra del franquismo en la región. Por otro lado, la influencia de Franco contribuyó a reforzar los regímenes autoritarios que perpetuaron la desigualdad y la represión. La colaboración entre Franco y las dictaduras latinoamericanas también planteó preguntas sobre la hipocresía de los valores occidentales en la Guerra Fría, donde la lucha contra el comunismo justificó alianzas con regímenes opresivos. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre el peso de las decisiones políticas y sus repercusiones. Pero, ¿qué podemos aprender de estas experiencias? El exilio español en América Latina y el apoyo de Franco a dictaduras autoritarias son dos caras de una misma moneda. Por un lado, muestran la capacidad humana de resistencia y adaptación. Por otro, revelan las contradicciones de los intereses políticos y la influencia ideológica que pueden tener las decisiones de los líderes en contextos históricos complejos. Mientras los exiliados españoles buscaban construir un legado de libertad, creatividad y progreso, las alianzas de Franco con dictaduras latinoamericanas consolidaron una visión autoritaria que dejó profundas cicatrices en la región. Esta dualidad no solo nos invita a estudiar el pasado, sino a reflexionar sobre el presente. ¿Cómo influyen las decisiones políticas en la vida de millones de personas? ¿Es posible conciliar los valores éticos con los intereses estratégicos en la política internacional? La historia de España en el siglo XX es un testimonio de cómo la pérdida de un imperio, la división interna, el autoritarismo y el exilio pueden marcar a una nación durante generaciones. La caída de sus últimas colonias no solo simbolizó el fin de una era, sino que también desató una crisis que desembocó en una de las guerras civiles más cruentas de la historia moderna. El franquismo impuso un régimen de control absoluto, moldeando la vida de millones de personas, especialmente de las mujeres, quienes fueron sometidas a un modelo de sociedad rígido y opresivo. Pero el impacto del franquismo no se limitó a España. Mientras el país se cerraba sobre sí mismo, miles de exiliados llevaron consigo sus historias y su lucha, influyendo en la política y la cultura de América Latina. Hoy, España es una democracia consolidada, pero las huellas de su pasado aún están presentes en el debate público, la memoria histórica y las políticas de reconciliación. Conocer esta historia no es solo una cuestión del pasado, sino una herramienta para comprender el presente y evitar repetir los mismos errores. Si este recorrido por la historia de España te ha parecido interesante, te invito a que compartas este video para que más personas conozcan estos hechos que marcaron un siglo entero. ¿Crees que la historia aún pesa en la política actual de España? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias que han cambiado el mundo. Nos vemos en el próximo video.